en la nube. Perfecto. Bien. Ahora sí. Ahora estamos grabando. Ya. Bueno, la temperatura, generalmente, ustedes bien ya lo deben recordar, generalmente la usamos como sinónimo del calor. No son sinónimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son conceptos totalmente distintos. Si bien es cierto, están muy relacionados uno con otro, no son lo mismo. Yo puedo decir que un cuerpo tiene temperatura, y es correcto, pero yo no puedo decir un cuerpo tiene calor, o peor aún, decir que un cuerpo contiene calor. ¿Ya? Eso sí que es un error conceptual grave. En general, nosotros decimos que la temperatura nos indica, ya no vamos a establecer la relación porque es bastante más complejo que la matemática con la que manejamos en el colegio. La temperatura es un indicador de la energía térmica o energía interna que tienen los cuerpos. Todos los cuerpos, independiente de su temperatura, siempre que estén sobre los 0 Kelvin, ya vamos a hablar qué significa eso, tienen algún tipo de energía interna o energía térmica. Por ejemplo, el hielo, por muy frío que a nosotros nos parezca, a 0 grados Celsius, o menos, un poco menos, tiene energía térmica, tiene energía interna. ¿Por qué? Porque sus partículas están vibrando, ya no se están desplazando de un lado a otro, pero están vibrando. Y si yo saco la suma promedio, saco la energía cinética promedio de todas esas partículas, voy a tener una energía interna, que depende, por supuesto, de la masa del hielo, ¿no es cierto? Y de la rapidez con que estén vibrando o que se estén moviendo estas partículas, ¿ya? De hecho, en el modelo usualmente aceptado, cuando hablamos del modelo corpuscular de la materia, también a través de la temperatura definimos los estados de la materia a través de la temperatura. Entonces decimos que mientras más quieta estén las partículas, ¿ya? El cuerpo está más sólido, ¿ya? Y es porque tiene menor temperatura. Ahora, ojo, la temperatura, ¿ya? Si bien es cierto, uno corresponde a una medida de la energía interna, hay una leve diferencia, ¿ya? No es exactamente lo mismo, es solamente un indicador, ¿ya? Pero, ojo, para la matemática con la que trabajamos, eh, simplemente decimos eso, no hacemos ninguna relación matemática. Existe una relación matemática, pero se obtiene a partir de lo que llamamos mecánica estadística, así que no nos vamos a meter por ahí por ahora. Ahora, sí podemos decir que, por ejemplo, sobre todo en el caso de los líquidos, mientras más alta la temperatura, es porque las partículas se mueven, se desplazan dentro del líquido con mayor rapidez, con mayor energía cinética. ¿Ya? Veamos. Enseguida nos devolvemos a los termómetros. ¿Ya? ¿En qué se mide la temperatura? La temperatura se mide en distintas escalas. En general, y por lo menos para que aprendamos en el colegio, son tres. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. De esa escala, esto está en la guía que debe haber subido Carlos, ¿ya? Pero ya está escrito con un poco más de detalle. En general, todas estas escalas termométricas requieren dos cosas. Primero, un par de puntos de referencia, ¿ya? Y además de esos puntos de referencia, requiere un termómetro, es decir, un medidor, un indicador de temperatura. Los termómetros, ¿ya? En general son contenedores, ¿ya? Que puede ser un tubito muy delgado, que llamamos un capilar, que contienen una sustancia termométrica. Las sustancias termométricas son sustancias que cambian algunas de sus propiedades con la temperatura y lo hacen de manera muy regular. Generalmente los termómetros que nosotros usamos usan sustancias que se dilatan o se contraen con la variación de temperatura. ¿Ya? Entonces la termometría con la que trabajamos aquí tiene que ver con la dilatación o la contracción a partir de la temperatura. Entonces, la escala Celsius, que es la escala más
más conocida, más simple, ¿no es cierto? Tiene dos puntos de referencia: el punto de congelamiento del agua, o de congelación, eh, que al mismo tiempo el punto de fusión del hielo, ¿ya? Y el punto de ebullición del agua. Ojo con el lenguaje, ¿ya? ¿A qué temperatura se evapora el agua? ¿Ya? A los Ojo 100 con, grados Celsius. ya. Cuidado con eso, porque, a ver, la evaporación y la ebullición son súper parecidos. De hecho, a veces se usan como sinónimos, pero no lo son. Mire, en general, ¿Verdad? claro, Disculpe. sí, no, ¿por qué? Pues no se preocupe. Sí, ¿sabe? Le aseguro que esa duda que tiene o esa confusión la podemos tener mucho más, ¿ya? Recuerden que cuando se produce en el ciclo del agua, y el agua el agua del mar se evapora, de los ríos, de los lagos, el río no hierve, ¿ya? Se evapora el agua nomás. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el líquido absorbe energía, energía térmica. La energía térmica o la temperatura tiene que ver con el movimiento de las partículas. Entonces las partículas chocan, se golpean unas con otras. Entonces las que están en la superficie, esas pueden adquirir energía y pueden escaparse, romper las fuerzas de cohesión y escaparse del líquido. Y eso es vapor. Ahora, ¿por qué se evapora el agua? O sea, ¿qué agua? El agua se evapora en el fondo desde 0 grados hacia arriba, hasta los 100. ¿Ya? Pero cuando eso ocurre, en ese tipo de evaporación, solo las partículas que están en la superficie tienen energía para evaporarse. En cambio, cuando el agua está en ebullición, está hirviendo a 100 grados Celsius, ahí la diferencia es que ahí todas las partículas tienen la energía suficiente para evaporar. ¿Ya? Y por eso que el agua se empieza a evaporar muy rápido y empiezan a producirse esas burbujas y todo eso que conocemos. ¿Ya? Bueno, la escala Celsius considera estos puntos: el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición, y lo divide en 100 partes iguales, y de ahí proporcionalmente hacia abajo. ¿Ya? Ahora, en la escala Celsius tiene valores negativos y valores positivos. Los valores negativos, ¿no es cierto?, son los que son menores al punto de fusión del hielo o congelamiento del agua líquida. Ahora, a los 0 grados Celsius también se les llama punto triple del agua. ¿Por qué? Porque a los 0 grados Celsius podemos encontrar agua en estado líquido, en estado sólido y en forma de vapor. ¿Ya? ¿Ya? Eh, si ustedes, Cuando ustedes abren, por ejemplo, el freezer, ¿ya? El congelador, a veces sale vapor de adentro, ¿ya? Y está a menos cero, a menos de 0 grados, ¿ya? O sea, el vapor, ojo, ¿eh? También uno tiende a pensar que el vapor de agua solo existe sobre 100 grados Celsius. No, depende de muchas variables, ¿ya? Ahora, lo que sí es que a los 0 grados puedo encontrar agua en 3 estados simultáneamente. Entonces también se llama el punto triple del agua. Bueno, esta es la escala Celsius, la que más conocemos. Y hay la escala Celsius es una escala empírica, totalmente práctica. La estableció Celsius, ya usando un termómetro que él se fabricó con mercurio y con un pequeño capilar. Ahora, la escala Kelvin es una escala teórica, ¿ya? Kelvin diseñó esta escala de la siguiente manera. Él asumió, dijo, a ver, cuando la temperatura disminuye, ¿no es cierto?, las sustancias se contraen, ¿ya? Y eso es porque, de acuerdo a la teoría o al modelo corpuscular de la materia, las partículas comienzan a juntarse más y a moverse menos. Dice, pero eso tiene que tener algún límite. Un gas, por ejemplo, no se va a contraer indefinidamente. Tampoco va a existir un volumen negativo. No se va a contraer hasta un volumen cero. O sea, la temperatura mínima tiene que tener un valor mínimo. Entonces, en búsqueda de ese valor mínimo, él tomó esas curvas que alguna vez hemos visto, esas curvas
de dilatación de los gases, ¿no es cierto?, haciendo eso, cruzando esa información, llegó a predecir, después se pudo verificar, ¿no es cierto?, un poco más, pero llegó a predecir que existía un valor cero absoluto de temperatura. Y ese valor cero absoluto corresponde a lo que él llamó cero, bueno, él no le llamó cero Kelvin, después le pusieron Kelvin en honor a él, ya, pero para él fue el cero absoluto. Y el cero absoluto era equivalente al menos 273 grados Celsius. En realidad, menos 273,17,16. Depende del libro que ustedes miren. Pero para efectos de la PSU o la PDT, vamos a usar menos 273. ¿Ya? Ahí está el valor donde la temperatura alcanza el mínimo valor posible. Ahí se detiene todo movimiento de las partículas, ya sea vibracional, rotacional, traslacional, lo que sea, las partículas se detienen por completo a los menos 273 grados Celsius, que corresponde al 0 Kelvin. Y de ahí para arriba, ya va aumentando a la par con la escala Celsius. ¿Ya? Entonces, ojo, si por ahí hay un dato, ¿no es cierto?, que dice menos 300 Celsius, no, descartado de inmediato. ¿Ya? No hay ninguna temperatura menor a menos 273 Celsius. O si les dan un valor negativo de Kelvin, tampoco, eso no existe. La temperatura Kelvin no tiene valores negativos, tiene de 0 hacia arriba. ¿Ya? De hecho, ustedes pueden ver ahí la temperatura de fusión del hielo o el 0 Celsius son los 273 Kelvin. Kelvin, ¿eh? No se dice grados Kelvin, se dice Kelvin nomás, a diferencia del Celsius o el Fahrenheit, que se dice grados Fahrenheit. Y la escala de Fahrenheit es una escala que estableció 2 puntos, ¿ya? Aquí está equiparado, ¿no es cierto?, con los 0 Celsius y los 100 Celsius, pero en realidad lo que hizo Fahrenheit es que tomó, tomó como puntos de referencia una sustancia. No me acuerdo en este minuto, es cloruro de algo, ¿ya? Y esa sustancia, ¿no es cierto?, eh, él determinó como punto de el punto cero, está mucho más abajo, y el punto de fusión, que no me acuerdo cuál era. Pero aquí esta es la equivalencia finalmente. Ahora, cada grado, cuando aumentamos un grado, cada grado Celsius, ¿ya? Aumentar en un grado Celsius, perdón, aumentar en un grado Fahrenheit, equivale a aumentar en 1,8 Celsius, ¿ya? En realidad al revés. Cada Fahrenheit aumenta 1,8 a medida que aumentamos un Celsius, ¿ya? Pero en general, ojo, de las pocas preguntas que yo he podido ver en relación al calor y la temperatura, la mayoría tiene que ver con Celsius y Kelvin. Aunque está declarado Fahrenheit, prácticamente no sale, no lo he visto, más allá de que lo mencionen, ¿ya? Y ahora, respecto de los termómetros, ¿ya? Es importante decir lo siguiente. Un termómetro mide su propia temperatura, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, recuerden, cuando uno le pone un termómetro al líquido, ¿ya? Cuando están haciendo un experimento, entonces uno pone tiene el líquido hirviendo, no sé, determinar cuál es la temperatura de ebullición de una solución, pongo el termómetro, yo no pongo el termómetro y miro de inmediato, tengo que esperar que el termómetro se ponga en equilibrio con la sustancia, con lo que estoy midiendo, y ahí recién leo. Ahora, si yo saco el termómetro, por ejemplo, quiero que el profesor lo vea, saco el termómetro y se lo llevo al profesor, tampoco, ¿ya? El termómetro va a bajar. Entonces, hay una expresión que siempre se dice, que el termómetro mide su propia temperatura. ¿Por qué? Porque tiene que estar en equilibrio con el cuerpo, con la sustancia o el cuerpo al que le estamos midiendo la temperatura. Por eso también, y esto es súper importante, un termómetro, ¿ya? Cuando yo quiero medir, lo ideal es que el termómetro no interfiera con la temperatura, no interfiera con el cuerpo. Entonces, si yo quiero, lo ideal es que el termómetro sea lo más pequeño posible en comparación
con el cuerpo al cual le vamos a medir la temperatura, ¿ya? ¿Para qué? Para que no interfiera con la temperatura. Porque imagínense, si el termómetro está frío, muy frío, y yo lo meto en una tacita de café, ¿ya? El termómetro, para poder quedar en equilibrio con la taza de café, va a absorber energía desde el café y le va a bajar un poquito la temperatura. O al revés, si el termómetro está caliente y yo quiero medir la temperatura de una bebida helada, entonces meto el termómetro y la bebida le va a absorber un poco de energía del termómetro y va a subir un poquitito su temperatura. ¿Ya? Entonces, por eso, para que la medida sea correcta, el termómetro tiene que ser lo más pequeño posible en relación a esta medición. ¿Ya? Eso es súper importante. Profe, Sí, diga. ¿y qué pasa con esos termómetros que son láser que no entran en contacto con Ya. el cuerpo? Esos termómetros son distintos. ¿Ya? Ah, Esos termómetros, no, se lo vamos a comentar, ¿ah? ¿Ya? Pero afortunadamente no le van a preguntar por ese termómetro. Pero ese termómetro, más que láser, es un termómetro infrarrojo. A lo mejor no se acuerdan, ¿eh? No importa, pero sí, qué bueno es bueno recordarlo también. Recuerden que todos los cuerpos, por su temperatura, pueden emitir ondas electromagnéticas, ¿ya? Ustedes emiten ondas electromagnéticas, todo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la temperatura, las ondas electromagnéticas que emitimos tienen mayor cantidad de energía, ¿ya? Entonces, lo que hacen los sensores, los termómetros, esos termómetros digitales o infrarrojos, lo que hacen es captar esas ondas electromagnéticas y a través de un sistema que tiene de filtro puede rápidamente traducirlo, transformarlo a valor de temperatura. ¿Ya? Es distinto. Usa la radiación que nosotros emitimos. ¿Ya? Por eso son diferentes. ¿Ya? Eso, claro, no requiere que esté en equilibrio con nosotros. Por eso se mide a distancia y todo lo demás. ¿Sí? Ya. gracias, Ahora, profe. no, para eso estamos. Ahora, hay un termómetro en particular que yo no vi ahora ninguna pregunta, pero sí he visto en otros periodos preguntar sobre el termómetro clínico. ¿Ya? El termómetro clínico es el termómetro que eh, si alguien después estudia medicina o enfermería o algo así, van a ocupar ese tipo de dispositivos. Siguen habiendo, hoy día se usan dispositivos electrónicos porque son más rápidos, ¿ya? Pero en la salud eh, primaria, así, municipal, todavía se usan termómetros de estos, ¿ya? Entonces, en meteorología también se usa. Son termómetros de alta. Son termómetros que, por ejemplo, uno lo pone en contacto, se lo pone en la axila a la persona, ¿ya? Y uno espera un rato y después lo saca y el termómetro mide la temperatura más alta a la que llegó la persona. Supongamos que en 39 grados. ¿Sí? Y uno lo saca, lo deja sobre la mesa, puede pasar media hora y lo va a ver y sigue marcando los mismos 39 grados. ¿Ya? Que es lo mismo que pasa cuando se ponen estos termómetros, ¿cómo se llama? Estos termómetros meteorológicos. Me dice, quiero saber cuál fue la temperatura más alta en el día y pongo el termómetro en el ambiente y después en la noche lo voy a revisar y quedo marcando, no sé, 40 grados. Y aunque en la noche ya haya 20 grados nomás, sigue marcando eso. Porque esos termómetros tienen aquí, tal como está esto, un estrangulamiento. ¿Ya? Entonces, como son de mercurio, cuando aumenta la temperatura, el mercurio se dilata y sube por aquí y queda marcando. ¿Ya? Y después, cuando se saca el termómetro, me dice, bueno, el mercurio se va a contraer. Sí, es verdad. Pero como esto tiene un estrangulamiento y el mercurio, como está en estado líquido, tiene una especie de tiene eso que llamamos tensión superficial y por lo tanto no baja y queda ahí atascado, por decirlo así, no baja. Entonces,
Por eso se llama termómetro clínico o termómetro de alta. Y queda marcando permanentemente la última temperatura. Por eso es que si nos toman la temperatura con esos termómetros, antes de tomar la temperatura se hacen dos cosas. Primero se desinfecta y después lo sacuden. ¿Ya? Entonces al sacudirlo fuertemente, entonces ahí se rompe la tensión superficial y el mercurio baja finalmente. ¿Ya? Esos son los tipos de termómetros más usuales con los que uno trabaja. ¿Ya? Ya. Pregunta rápido, ¿a qué temperatura ebulle el agua? 373. Perfecto, exacto. ¿Ya? Pregunta, error más frecuente, marcar los 100 Kelvin o los 273 Kelvin. ¿Ya? Son 373, recuerden. 0 son 273 Kelvin. ¿Ya? Si subo hasta 100 en Celsius, Kelvin también sube 100 y es 373. ¿Ya? Perfecto. Entre el punto de congelamiento y el punto de ebullición del agua hay 100 grados Celsius. ¿Cuánto es este intervalo en grados Fahrenheit? ¿180 Fahrenheit? Perfecto, ya. Yo tengo la impresión que ustedes deberían tener estas presentaciones, ¿ya? Así que vamos a procurar que las tengan, ¿ya? Ok. Ay, me equivoqué. Observen esta pregunta. Un recipiente R contiene 400 gramos de agua a 600 grados Celsius, mientras que en otro recipiente hay 200 gramos de agua a 90 grados Celsius. Respecto de esta situación, es correcto afirmar que ¿cuál de las opciones es la correcta? La alternativa B. A ver. Ya. Primero, ya, esta pregunta me interesa que la analicemos porque hay varias cosas. Primero, hay que distinguir entre energía térmica y calor. El calor, lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero el calor como una cosa esencial. El calor nunca está contenido en los cuerpos. ¿Ya? El calor no es propiedad de los cuerpos. Yo no puedo decir, desde el punto de vista físico, tengo calor. Puedo tener temperatura, ¿ya? Puedo tener energía térmica, pero no tengo calor. El calor solo existe como flujo, como una energía en tránsito, como se decía antes, pero no existe guardado. Cuando uno dice, cerremos la casa para que guardemos el calor, no, no estamos guardando el calor. Lo que hacemos es impedir el flujo de calor, ¿ya? Pero el calor no se guarda. El calor lo vamos a ver enseguida, sí, es otro concepto, ¿ya? Así que menos decir que un cuerpo contiene calor, tampoco, ¿ya? Así que cuidado con eso. Antes, Igual que lo del frío, ¿no? Que el es frío no existe, que es ausencia de calor. de hecho, más preciso que eso, uno dice el frío es solo una sensación térmica. Yo digo, oh, tengo frío, es porque estoy irradiando calor muy rápido. Y como estoy irradiando calor, ya mi temperatura comienza a bajar. O tengo la sensación de que mi temperatura baja y siento frío, ¿ya? Pero es una sensación térmica. Ahora, ¿para qué sentimos frío? ¿Para qué esa sensación térmica?
yo no soy de biología, pero es una forma de protegernos. Si yo siento frío, entonces mi metabolismo empieza a funcionar, ¿ya? Para mantener calentito el cuerpo, ¿ya? Porque si a mí me empieza a bajar la temperatura, entonces me puedo morir. Yo funciono a 37 grados Celsius. A 35, eso parece que ya hay hipotermia, ¿ya? Entonces no puedo estar a esa temperatura. Si yo no fuese, como todos los seres humanos, una especie de máquina, perdónenme la expresión, ¿ya? Yo me acomodaría a la temperatura del ambiente. Como nosotros somos una especie de maquinita, entonces nuestro cuerpo busca formas de mantener su propia temperatura, siempre, de mantener los 37 grados más o menos. Si hace mucho frío, bueno, el metabolismo, no sé, por lo que comemos, genera este calor, ¿no es cierto? Y la sangre fluye por nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y eso permite equilibrar la temperatura. Y si hace mucho calor, también pues, la sangre se va a la superficie para irradiar calor, ¿no es cierto? Y mantenernos un poquito más frío. Ya, pero volvamos a esta pregunta. Ya, lo primero, miren, lo primero que uno tiende a pensar aquí es, dice, a ver, el recipiente J está con mayor temperatura. ¿Sí? Sí, eso es inevitable. Y uno podría pensar, como está a mayor temperatura, tiene más energía térmica que el otro recipiente. Pero ¿saben por qué no es así? Y yo no puedo llegar y decirlo, porque el otro cuerpo tiene, además no está en las opciones. ¿Por qué no podría llegar y decirlo? Porque en el otro cuerpo hay mayor cantidad de masa. Entonces, como hay mayor cantidad de masa, hay mayor cantidad de partículas que se mueven. Pero se mueven con menos velocidad porque tiene menos temperatura. Sí, pero si yo sumo las energías cinéticas, no necesariamente voy a tener menos energía térmica. Ya. Sí, de hecho, miren, piensen ustedes en el mar. El mar a 20 grados Celsius, el mar, o sea, el océano completo, imagínense la cantidad de energía térmica que contiene. Pero que está a 20 grados nomás, o un gran lago, está a 20 grados nomás. Sí, pues a 20 grados, pero ¿cuántas toneladas y toneladas de agua hay ahí? De partículas que se mueven. Entonces la cantidad de energía térmica ahí, que hay contenida, porque eso es por sí puedo decirlo, es muy alta. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Lo único que yo puedo decir, si me dijeran que aquí hay 200 gramos de agua a 60 y 200 gramos de agua a 90, sí, ahí podría decir que aquí los 200 gramos que están a 90 tienen más energía térmica que el otro. Sí, sí, podría Profe, decir. ¿Sí? entonces finalmente no podemos decir que uno tiene más energía térmica que el otro porque simplemente no es la misma cantidad, no es el mismo volumen. Claro, la misma masa, no es la misma masa. Exactamente, eso es lo que nos impide decir eso. Pero ¿qué puedo decir? Que en promedio las partículas de J tienen más rapidez. Claro, porque hay más temperatura. ¿Ya? Entonces, si hay más temperatura, porque se están moviendo más rápido. Nada. ¿Sí? Ojo, ¿ah? Este también, en promedio, esto también lo pueden marcar. Esto también, o sea, perdón, esto también es un distractor que marcan harto. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a llegar al calor en sí. ¿Qué efectos produce la temperatura en los cuerpos cuando un cuerpo aumenta de temperatura? ¿Ya? Una de las cosas que más observamos es el aumento o la variación de volumen. ¿Ya? Esto está en el texto de la guía, por si acaso. A eso le llamamos dilataciones. ¿Ya? Hay dilataciones que llamamos lineales, dilataciones volumétricas, dilataciones superficiales. En general, uno dice dilatación lineal porque, por ejemplo, un riel de tren se hace más largo. Pero en realidad, la dilatación es completa, también se dilata para los lados. Lo que pasa es que, dependiendo de la forma que tenga el cuerpo, hay en una dimensión que se observa mucho más que en otra. ¿Ya? Pero siempre la dilatación es completa. Ahora, ¿qué cosa es importante? Las dilataciones siempre son de adentro
son radialmente hacia afuera. ¿Por qué les digo eso? Porque en una prueba, hace muchos años atrás, apareció una pregunta donde se ponía algo así como esto, como esta, decía, una lámina, ¿no es cierto? Se hace un hoyo en la lámina y al calentarla, ¿qué pasa con la perforación? Ya, una gran cantidad de estudiantes pensaban que al calentar la lámina, la perforación se hacía más pequeña. ¿Ya? No, en realidad no ocurre, se hace más grande. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre se dilata hacia afuera, no hacia adentro. ¿Ya? Ahora, esto de las dilataciones tiene un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, bueno, ya no existen casi trenes, pero, por ejemplo, en las antiguas vías de tren, bueno, los rieles no se construyen, no sé, de aquí a Rancagua, ¿ya? Sino que se construyen de 12 metros, de 9 metros, más o menos esas dimensiones, ¿ya? Para poder trasladarlos también. ¿Ya? Pero cuando se instalan, siempre se les deja un espacio entre medio, ¿ya? Que es más o menos el equivalente a una caja a un fósforo, una cosa así, unos cuantos milímetros. ¿Y eso por qué? Porque con el calor, estos rieles, estos fierros se dilatan, ¿ya? Y cuando hace frío, bueno, se contrae. Entonces, depende incluso de la fecha del año en que se instalen, es el tipo de junta de dilatación con que quedan. Si ustedes, por ejemplo, compran un vidrio, quieren cambiar un vidrio, bueno, hoy día casi todos los ventanales son de aluminio, pero y vienen completos y todo, ya. Pero si fuera una ventana de estas antiguas, esas de madera, y si quieren poner un vidrio, uno toma la medida justa y generalmente el vidriero nos pregunta, ¿cómo tomó la medida? ¿Y por qué? Porque él siempre corta el vidrio un poquitito más chico. ¿Por qué? Porque el vidrio se puede dilatar. Entonces, si el vidrio quedara justo y se dilata, se queda. ¿Ya? ¿Y con qué se une? Con una sustancia que sea elástica. ¿Ya? Eso es precisamente porque todas las sustancias se dilatan. Lo mismo en los puentes. En los puentes existen estas juntas de dilatación, ¿ya? Porque si no existiera el puente, al aumentar la temperatura, el puente se fracturaría entero. Esto ocurre también, por ejemplo, eh, esto ocurre en ah, cuando instalan, ustedes han visto en casi todas las casas los baños, las cocinas, los pisos también, a veces tienen cerámico o esa cuestión grande que se llama porcelanato. Y cuando las instalan los, eh, los maestros, ¿ya? Los técnicos en general, nunca ponen una lámina así pegada a la otra. Siempre dejan un espacio, una cantería, y la rellenan con un material que aunque a ustedes no les parezca, a uno le parece rígido, es relativamente elástico. ¿Y eso por qué? Porque eso también se dilata. Entonces, si no hubiera juntas de dilatación, se quebraría todo el material cada cierto tiempo. ¿Ya? En verano, al aumentar la temperatura, se quebraría. Las calles que son de hormigón, de cemento, también tienen espacios entre medio que se rellenan con alquitrán, que es una sustancia que también es elástica, para evitar este fenómeno de las dilataciones. Ahora. Profe, y lo mismo ocurre en invierno cuando, por ejemplo, las puertas de madera como que, bueno, yo lo he escuchado como que se inflan, pero dicen que es por los cambios de temperatura también, que no cierran. Ya, ahí hay que tener ojo porque pueden ocurrir, ahí generalmente lo que ocurre con las puertas de madera, en invierno, ahí ocurre otro fenómeno. Ahí lo que pasa es que se humedecen. Y cuando se humedecen, aumentan de volumen. Y por eso finalmente, y aunque se deberían contraer por la temperatura, el aumento de volumen debido a la absorción de agua es mucho mayor y quedan finalmente trabadas las puertas. ¿No? Ahí el fenómeno es al revés, por otra razón. ¿Ya? Ah, ya, profe. Ahora, si fuera una puerta metálica, ahí sí se notaría que la puerta se achica. Ahí sí se nota. Eso es totalmente factible de observar. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Ahora, si bien es cierto,
todas las sustancias, cuando se enfrían, o la mayoría de las sustancias, cuando se enfrían, se contraen, ¿ya? Y al revés, cuando se calientan, se dilatan. Hay excepciones. ¿Cómo cuáles? Como el agua. Hay un fenómeno que se llama anomalía del agua. Mire, alguna vez, o sea, si ustedes ponen una botella de... Si ustedes ponen una botella con agua, una bebida, ¿ya? La dejan, o una cerveza, ¿ya? Si ustedes dejan una cerveza en botella, la dejan en el congelador, pero no a -2, -3 grados, sino que la dejan, no sé, congelador a -10 grados Celsius, ¿ya? Al poquito tiempo se va a reventar la botella, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? ¿Ya? Eso ocurre porque el agua tiene un comportamiento anómalo. Mire, supongamos que el agua está a unos 10 grados, aquí estoy indicando. Cuando empieza a bajar la temperatura, se empieza a contraer el volumen. Este es el volumen, temperatura. Comienza a disminuir el volumen, a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Cuando llega a los 4 grados, la porción de agua que sea alcanza su mínimo volumen. Y después, si la temperatura sigue disminuyendo, el volumen empieza a aumentar. Se invierte el proceso. Por eso se llama anomalía del agua. Comienza a aumentar, aumentar, aumentar el volumen. Y si se congela, aumenta mucho más. Este gráfico no lo pusimos hasta acá, pero aumenta mucho más. Entonces, ¿y en el vidrio qué ocurre? No, pues el vidrio sigue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces, ustedes por eso digo, si ponen el caso de la cerveza es, sí, tiene alcohol, tiene otras sustancias, pero es fundamentalmente agua. Entonces, por eso es que las botellas, si están a una temperatura muy baja, terminan por reventarse, ¿ya? En todo caso, las cervezas creo, no estoy seguro, creo que generalmente cuando las enfrían, las tienen en algunos, en los coolers, en algunos, en el supermercado, o en una botillería, no sé, están más o menos como a -2 grados, no pueden estar a menos, porque ahí se quebraría, ¿ya? Eso ocurre solo con el agua. Y de hecho, como se acuerdan ustedes que la densidad es masa partido en volumen, la densidad le ocurre al revés. Comienza a aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, si a los 4 grados tiene el mínimo volumen, tiene la máxima densidad. Entonces, después si sigue disminuyendo el volumen, se congela, sigue disminuyendo el volumen, ¿cierto? La densidad sigue disminuyendo, perdón, sigue aumentando el volumen, la densidad sigue disminuyendo. Por eso es que el iceberg flota, ¿ya? Por eso los cubos de hielo flotan, no se van al fondo. ¿Por qué? Porque tienen menos densidad que el agua en estado líquido, ¿ya? Así que ojo con eso que llamamos anomalía del agua, ¿ya? Veamos. Esta la pusimos al tiro para que no se nos olvide. Un recipiente que contiene 40 gramos de agua líquida a 1 grado Celsius se calienta hasta los 3 grados Celsius. ¿Qué cambios se producen en el líquido durante este proceso? El agua está... bueno, si no tienen la guía a mano, pero traten de recordar, miren, miren el gráfico, ¿ya? No es que estemos haciendo trampa, si estamos revisando. Tengo el agua a 1 grado y lo caliento hasta los 3. ¿Qué le produce al... Claro. Lo único que puedo decir es que aumenta su energía térmica. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿y qué pasa con el volumen, con la densidad? Veamos. Si está, ¿a cuánto estaba? A 1 y se calienta hasta los 3. Estaba a 1 y se calentó hasta los 3. Disminuyó el volumen y aumentó la densidad. Disminuyó el volumen y aumentó la densidad. Ay, me dicen todo lo contrario. Por tanto, A y B no son. Cambia totalmente de estado
No. ¿Las partículas disminuyen la rapidez? No, pues si aumentó la temperatura, las partículas se van más rápido. Por lo tanto, letra C, aumenta su energía. ¿Todo bien? Sí. Ya. Ya, esta pregunta es casi igual a la anterior, ¿ya? Y es casi lo mismo, pero igual. ¿Qué ocurre cuando una porción de agua alcanza los 4 grados Celsius en condiciones normales de presión atmosférica, por ejemplo, no presión? ¿Qué ocurre a los 4 grados Celsius? Alcanza su mínimo volumen. Perfecto. ¿Ya? ¿Alcanza su mínima densidad? No, es la máxima densidad. ¿El punto triple? No, eso es a los 0 grados Celsius. ¿Solo existe en estado líquido? No. A los 4 grados Celsius, en condiciones normales de presión, el agua puede estar en estado líquido o en estado gaseoso, de vapor, ¿ya? ¿Y las partículas dejan de moverse? No, pues eso ocurre a los 0 Kelvin. ¿Ya? Entonces ahora, el concepto de calor, ¿ya? Aquí le llamamos calor, y por eso les decía, en el lenguaje cotidiano, uno a veces confunde los dos conceptos, ¿ya? Porque si bien es cierto, temperatura y calor están muy relacionados, no son lo mismo, ¿ya? Miren, el calor solo existe como flujo. ¿Cuándo hay calor? Bueno, cuando yo tengo un cuerpo que está a mayor temperatura y otro cuerpo que está a menor temperatura, entonces se produce un flujo de energía desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Y a ese flujo de energía le llamamos calor. Es decir, el calor es una especie de energía en tránsito. No existe guardado. Porque, por ejemplo, si el cuerpo B absorbe calor, ¿qué es lo que hace? No es que guarde el calor, sino que al absorber calor, inmediatamente aumenta su temperatura o su energía interna o su energía térmica, ¿ya? Pero no queda con calor. En el lenguaje cotidiano uno a veces se suele engañar, pero no es así, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Entonces, repito, el calor es un flujo de energía que se establece entre dos puntos o dos cuerpos a diferente temperatura. El calor en forma natural o espontánea siempre fluye desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. ¿En qué casos podría ocurrir al revés, del cuerpo más frío al cuerpo más caliente? ¿Puede ocurrir eso? ¿Que el calor fluya así, de esa manera, o no? Ya, no importa si no lo recuerdan. Sí puede ocurrir, pero no de manera espontánea. Eso requiere un gasto de energía. El refrigerador, la máquina que ya tenemos en la casa, que se llama refrigerador, hace eso. Porque en el fondo los alimentos que están dentro del refrigerador están fríos. Y lo que está afuera, en el ambiente, a veces piensen en pleno verano, hace calor. Entonces, lo que hace esta máquina es producir el flujo de calor desde los alimentos hacia el exterior. Es loco eso, ¿eh? Porque de forma natural no va a ocurrir, pues al revés. Pero ocurre. De hecho, por eso que si ustedes ponen la mano detrás del refrigerador, siempre está caliente. ¿Ya? Ahí tiene un radiador por el cual irradia calor. ¿De dónde viene ese calor? De adentro de la máquina. Es el calor, es la energía térmica que tenían los que tienen los alimentos
y que se impulsa hacia afuera. A veces se produce un flujo de calor de manera forzada. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Durante un día muy caluroso, se cortó la luz, la energía eléctrica, el refrigerador dejó de funcionar y tengo un bloque de hielo que no quiero que se me derrita. ¿Cómo lo puedo mantener? Suponiendo que además lo tengo que sacar del refrigerador, porque alguno de ustedes me podría decir, mantenerlo con el refrigerador cerrado nomás. Sí, es verdad. Ya, pero supongamos que no puedo tenerlo dentro del refrigerador. ¿Qué tendría que hacer para que el bloque se mantenga durante el mayor tiempo posible así sólido, sin derretir? ¿Cuál es la mejor solución? Exponerlo a una corriente de aire frío. Ya. ¿Alguien más tiene otra idea? Yo no tengo una idea, pero tengo una duda. ¿Qué pasa si es que esa corriente de aire frío es fría, pero tiene más temperatura que el hielo? Ajá. Claro, claro. Hay que tener cuidado Porque con eso. si está frío, pero no está congelando. Exacto, exacto. La profe, Y si ¿por la, qué opción? Ya, uno podría pensar porque el metal es Yo frío. creo que es la C. Miren, a ustedes se van a sorprender. Miren, a ver, el calor puede provocar distintos efectos. ¿Ya? El primero es aumentar la temperatura, ¿sí? Y al aumentar la temperatura puede producir un cambio de estado. ¿Ya? Entonces, de hecho, decimos que el calor produce cambios de estado, cambios de temperatura. ¿Sí? Y yo sé que esta pregunta, uno dice, no, es contraintuitivo, porque uno dice, oye, sí, yo me pongo una frazada y me da calor. Pero resulta que, acuérdense, nosotros somos una maquinita que genera energía. Por ejemplo, hoy día, ahora aquí yo estoy en una habitación que está, bueno, hay una estufa encendida ya, pero si yo apagara la estufa, aquí habrían unos 18 grados y yo estoy a 37, ¿ya? Entonces me enfriaría si yo no fuera una maquinita. Entonces mi organismo está generando, a través del metabolismo, está generando energía para que yo me mantenga a esa temperatura. Pero como el ambiente está más frío, yo estoy irradiando calor. Si yo me tapo con una frazada, con la ropa que me pongo, la ropa lo que hace la ropa lo que hace es retardar el flujo de calor desde mi cuerpo hacia el exterior. Entonces, gracias a eso, yo no me enfrío y no siento esa sensación térmica que llamamos frío. Repito, la ropa, especialmente la ropa térmica, las parcas, no producen calor. Lo que hacen es retardar o disminuir el flujo de calor desde mi cuerpo hacia el exterior. Ahora, Profe, sí, es como el mismo mecanismo que le ponen como cuando están haciendo una casa y le ponen como esa lanita entre medio de las paredes, no me acuerdo cómo se llama, el exactamente aislante. sí, la lana de vidrio, por ejemplo, es un Sí, muy buen eso. aislante del calor. ¿Ya? Entonces, y funciona para los dos lados. ¿A qué me refiero? En invierno retarda, porque nunca lo impide así por completo, pero disminuye el flujo de calor desde la casa hacia el ambiente externo. Y en verano disminuye el flujo de calor desde afuera hacia adentro de la habitación. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo. Una frazada gruesa lo que va a provocar es que el calor que está en el ambiente no sea absorbido por el cubo de hielo y el cubo de hielo no se derrita. Miren, fíjense ustedes
bueno, ya no existen los vendedores de helado en la calle, ya, pero antes existían. Entonces uno subía a una micro, que tampoco era Transantiago, y subían vendedores ponían los helados en cajas de cartón nomás, pero le ponían 2 o 3 cajas y vendían los helados, y así se mantenían fríos. Entonces, ¿qué hacían con eso? Evitaban que el calor del exterior, ¿no es cierto?, fuera absorbido por el helado. O algunos usan una caja de Plumavit, que es mejor aislante todavía. Entonces, lo mismo, ¿ya? Así como, ojo, la ropa no genera calor. Ya, si ustedes ponen un cuerpo frío, lo envuelven en una frazada, va a durar más tiempo frío. Claro, el error está en que uno lo compara con uno mismo y dice, no, pues si yo me pongo la frazada, voy a sentir calor. Sí, porque yo además estoy generando esa energía. Ahora, dejarlo en un recipiente con agua no es buena idea, porque el agua está en estado líquido y por lo tanto está sobre los 0 grados. Entonces, lo más probable es que enfríe, que termine derritiéndose más rápido el hielo. Dejarlo en una corriente de aire frío, tal como decía Belén, me parece. Belén decía, si no es tan frío, no va a servir. No, al contrario, puede terminar rápidamente derritiendo el hielo. ¿Por qué? Porque el calor fluye siempre desde el cuerpo más caliente al más frío, al de menor temperatura. Lo otro, miren, hay algunas cosas, no hay que confundir, ¿ya?, la sensación térmica con la temperatura de los cuerpos y con el flujo de calor. Miren. Si ustedes despiertan ahora que hace frío, ¿ya?, supongamos que ustedes llevan un vaso de agua y lo dejan en su velador en la noche, suponiendo que duermen sin aire acondicionado, sin calefacción, sin nada, apagan todo y claro, bueno, en la cama bien abrigados, ¿no es cierto?, y bien tapados. ¿Sí? Cuando ustedes despiertan en la mañana, ¿ya?, si ustedes si están descalzos y pisan el piso de madera, ¿para qué vamos a decir de cerámica?, ¿ya?, lo van a sentir frío, probablemente, ¿ya? Y si pisan una alfombra, la van a sentir más calentita, ¿ya? Y si meten los dedos al agua, o peor aún, algún chistoso les echa del agua del vaso, se las echa en la cara, van a sentir helado. Ustedes sintieron los 3 cuerpos, los sintieron con distinta temperatura, ¿ya? Y uno piensa inmediatamente que es porque el agua está más helada, la alfombra está más calentita. No, imagínense, si estuvieron ahí toda la noche con ustedes en esa habitación, ya están en equilibrio, tienen la misma temperatura. Se van a decir, no, pues si yo toco y siento más frío. No, lo que pasa es que una cosa es la temperatura y otra es algo que vamos a definir después también, que se llama calor específico o que también se llama capacidad calórica. La capacidad calórica es la cantidad de energía que requieren los cuerpos para cambiar su temperatura. Por ejemplo, el agua tiene una capacidad calórica muy alta y por lo tanto necesita absorber mucha energía para variar su temperatura. Entonces, si ustedes meten los dedos al agua, el agua va a estar a la misma temperatura, repito, que toda la habitación, pero nosotros siempre estamos más calientes que el resto por esto que somos una maquinita, ¿ya? Entonces, como estamos a 37 grados y el agua está a 20, diferencia de temperatura, flujo de calor desde mi cuerpo hacia el agua. Y el agua, como tiene una gran capacidad calórica, rápidamente absorbe mucho calor para poder tratar de equilibrar su temperatura con la mía, ¿ya? Entonces, la siento muy helada. En cambio, cuando pongo los pies sobre la madera, siento helado, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la madera tiene una capacidad calórica menor que la del agua. Entonces requiere menos energía para equilibrar su temperatura con mi cuerpo. ¿Ya? Entonces no siento tanto frío, porque no me roba, por decirlo así, tanta energía.
Ahora, si piso la alfombra, la siento bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alfombra tampoco tiene una capacidad calórica mucho más baja todavía. Entonces necesita muy poca energía para equilibrar mi temperatura. Además es aislante del calor. Entonces no absorbe calor, no pierdo calor con eso. Entonces, cuidado con eso de las temperaturas. A veces cuando uno dice, por ejemplo, el agua está más fría. Depende, ¿no? No necesariamente. ¿Ya? Había una pregunta por ahí que decía que yo tenía por ejemplo, un estudiante tiene un termómetro un termómetro común y corriente, de esos de vidrio y mercurio, eh, tenía un termómetro ambiental, no me acuerdo, un vaso con agua, y en el fondo, ¿cómo podía medir la temperatura de un pedazo de metal? Y aparecían varias opciones. Y la única opción era mirar el reloj, el termómetro ambiental. Si el termómetro, si el metal había estado ahí en la habitación todo 24 horas, ya a esa altura ya estaba todo en equilibrio. Porque el flujo de calor que se establece entre los cuerpos no es para siempre, es hasta que los cuerpos equilibran sus temperaturas. Nosotros estamos siempre irradiando calor porque estamos a una temperatura distinta a la del ambiente. ¿Ya? Okay. Profe, con ¿Sí? respecto al último que estaba diciendo, Sí, eso se ve cuando, por ejemplo, en las salas de clases en invierno, uno llega a la sala de clase y los vidrios están como normales, pero al final de la clase como que están empañados. Y uno entra a la sala y hace mucho más calor adentro que afuera, claro. Es que ahí lo que cuando había clases ocurre, presenciales. sí, claro. Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero, los vidrios están fríos, ¿ya? Y como están fríos, nosotros, en general, en el ambiente hay esto que llamamos humedad ambiental, ¿ya? Y nuestra respiración también contribuye a producir vapor, es vapor de agua. Entonces, este vapor que queda en el aire, ¿ya? Cuando hace calor, se mantiene en forma de vapor. Pero cuando baja la temperatura, en aquellos puntos que están más fríos, ese vapor se condensa. Es otro cambio de temperatura, el cambio de estado. Y por eso que los vidrios comienzan a empañarse. Ahora, el agua tiene varias propiedades, así como el agua tiene mucha capacidad calórica, ¿ya? También es un buen aislante térmico. Resulta ser un buen aislante porque no conducen, son otras sustancias las que conducen mucho mejor que el agua. Entonces finalmente termina por aumentar la temperatura de la habitación. Cuando hay mucha humedad ambiental, mire, ustedes han visto, por favor, esto no tiene ningún sesgo, de verdad que no tiene ningún sesgo, ¿ya? Eh, cuando ustedes van a un país de Centroamérica, ¿ya? Más o menos. O un país cerca de Ecuador. Cualquier país cerca de Ecuador. Puede ser en América, en África, ¿ya? O cerca de los trópicos. O en Arica. En Arica en verano. ¿Ya? En Arica en verano, cuando estamos cerca de lo que llamamos invierno altiplánico, es insoportable estar ahí. Y si uno anda mojado permanentemente, ¿por qué? Porque hay mucha humedad ambiental. Y como hay mucha humedad ambiental, nosotros no podemos regular bien nuestra temperatura. Por ejemplo, en verano, todos estamos, aunque no nos guste, uno está permanentemente sudando. La frente y todo. Uno dice, no, yo no ando sudado, ni ando sopeado, ni nada por el estilo. No, lo que pasa es que el vapor, el sudor se evapora rápido nomás. Y cuando se evapora, absorbe calor y nos refresca. A eso en el fondo sudamos. Es una forma que tenemos de regular nuestra temperatura. Entonces, cuando hay mucha humedad ambiental, como ocurre en el trópico, ¿ya? O como ocurre, como decía, en Arica a fines de enero, se le ocurrió, ¿ya? Eh, entonces ese sudor no se, no se evapora. Le cuesta mucho evaporarse, ¿no?
¿ya? Porque ya hay humedad, entonces ya está condensado. Es peor, andamos condensando la humedad. Entonces no nos enfriamos y estamos permanentemente así húmedos, ¿ya? Y eso nos genera mucho calor. Entonces, por eso es que las personas que cuando llegan a Chile, las personas que vienen de climas o ciudades más cercanas al trópico, donde hay mayor cantidad de humedad ambiental, lo pasan tan mal en Santiago y les da tanto frío. ¿Ya? ¿Y por qué les da tanto frío? Porque Santiago es seco. ¿Ya? Entonces, como Sí, es seco, ¿Mm? disculpe, yo tenía un compañero ecuatoriano ¿Ya? y cuando nosotros estábamos así todos solo en polera y habían 25, 26, él estaba con parca. Claro. Sí. Bueno, bueno, una cosa, claro, además el frío también, pero una de las cosas pasa eso, porque uno dice, pero ¿es solo por el frío? No, también es porque además su organismo se ha acostumbrado a, a, a vivir así, sudan distinto también ellos, por el ambiente en el que estamos, se han ido acostumbrando. Pero por ejemplo, acá en Santiago, nosotros sudamos, ¡pum! Y se evapora, sudamos y se evapora, sudamos y se evapora. Entonces, en invierno, eso nos enfría, ¿ya? Pero ya estamos acostumbrados. Claro, las personas, un ecuatoriano lo pasa re mal acá, un panameño también, pues, ¿ya? Las personas que vienen de esos climas que son más húmedos, en general les ocurre eso. Ya, a ver, veamos la pregunta. Cuando hay baja temperatura en invierno ponemos ropa gruesa. Bueno, ya lo respondimos, pero ¿qué efectos produce la ropa en el cuerpo? ¿Es la E? La E. Retarda el flujo de calor. Muy bien. Ya, esta pregunta. Ya, supongamos que en una lonchera, pero así, lonchera o una cajita de Aislapol, de Plumavit, algo que sea aislante, puse una cuchara de metal que estaba muy fría, que la saqué del congelador, la metí ahí, puse un vaso con agua y un perno, un tornillo, ¿no es cierto?, muy caliente, y cerré la caja. Y lo dejé ahí harto rato. Si yo abro la caja después de algunas horas, ¿qué puedo afirmar correctamente respecto de la temperatura de los cuerpos? Que van a estar todos a la misma temperatura. ¿Segura? Sí. ¿Segura, segura? Es que si no están aislados, sí. Ya, perfecto. Ya. Posibles respuestas erróneas, ¿ya? Que también apareció en una de las publicaciones del DEMR. Los estudiantes, la mayoría tienden a pensar esto, la D, que los cuerpos, como están dentro de una caja aislante, van a mantener sus temperaturas iniciales. Pero no, pues, van a haber intercambio de calor entre ellos, va a haber flujo de calor y finalmente los cuerpos van a quedar todos a la misma temperatura. Ojo, no puedo predecir si la temperatura se va a acercar más a la temperatura del perno o a la temperatura de la cuchara. Eso no podríamos decirlo, ¿ya? No lo sabemos, pero sí podemos asegurar que se va a acercar mucho, o sea, todos van a estar a la misma temperatura. Eso sí, sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre los cuerpos fluye calor hasta que se logra el equilibrio térmico. Hay una pregunta parecida a esta, ¿ya? Que tiene que ver con el que un niño mete dentro de una lonchera una empanada caliente y una lata de bebida muy fría. Y también se pregunta lo mismo, si los cuerpos, la empanada queda fría y la bebida queda caliente, si quedan los... Bueno, el hecho es que la respuesta también es la misma. La empanada y la bebida quedan a la misma temperatura. No importa si queda más fría, más caliente, da lo mismo, eso no siempre se puede predecir, pero sí puedo decir, de lo que sí puedo estar seguro que van a quedar a la misma temperatura. Ya, pregunta 9. En una taza térmica, de esas que conocemos, echo leche con chocolate caliente y, claro, pongo un poco de leche y pongo el chocolate caliente. ¿Qué se requiere para que haya transferencia de calor?
Que ambos estén a necesariamente. distinta temperatura. ¿Cómo? Que ambos estén a distinta. Ah, ya la puse. Exactamente. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ahora, no, esto a ver, no, lo vamos a tener, lo vamos a continuar después para no dejarlo todo. Mira, nos queda ver del calor esto y harto más. ¿Ya? Pero hay hartos ejercicios que vamos a revisar. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. ¿Ya? Como siempre les agradezco mucho que vengan a clases y que estén tan atentos y ojalá participen harto. ¿Ya? Que les vaya muy bien. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Gracias. A Chao. usted, a No, ustedes. profe, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Chau, profe, gracias. chao.